Bienvenidas a Discípulas de Jesús, Princesas de Dios, mujer en acción con el propósito de Dios. Hoy, en el devocional de hoy, veremos a Juan 6, alimentación de los 5.000. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud, porque veía las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca de la Pascua de la fiesta de los judíos. Cuando alzó sus ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero éste decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo: Haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a los discípulos: Recoged los pedazos que sobran, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Ahora veamos más anécdotas. Jesús anda sobre el mar. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo que Jesús, que iba a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaban al mar con un gran viento que soplaba. Cuando había remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: Yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto lo recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. La gente busca a Jesús. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado en Tiberias, junto al donde estaba, y habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron a las barcas y fueron a Capernaum, buscando a Jesús. Jesús, el pan de vida. Hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que hay vida eterna, permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a esto señaló Dios al Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios,
que creáis en el que Él ha enviado. Y le dijeron entonces, ¿y qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Y qué obras haces? Nuestros padres comieron al maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús, el pan de vida. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Y Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá jamás sed. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que me viene no lo echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esa es la voluntad del Padre del que me envió, que de todo lo que me diere no pierdo yo nada, sino que te resucite en el día postrero. Y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y crea en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de los judíos porque había dicho, yo soy el pan que desciende del cielo, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo descendió? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí, sino el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre aprendió de él y viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que él come no muera. Yo soy el pan vivo que desciende del cielo, y si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo os daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contenían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne, bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo para el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas les dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírles muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿a quién la puede oír? Sabiendo Jesús es en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si viereis el Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Pero aquí algunos de vosotros no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y les dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuera dado del Padre. Y desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Palabras de vida eterna.
Dijo entonces Jesús a los 12: ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes la palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le respondió: ¿No os escogió yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Aprendizaje. Todo lo que Jesús enseña en los pasajes de alimentación de los 5.000 panes, Jesús anda sobre el mar, la gente busca a Jesús, el pan de vida, palabras de vida eterna, estaba enseñando acerca de cómo llegar al Padre. Se necesita de la muerte, resurrección de Jesús. En Él está la palabra, camino, la verdad y la vida. Así que Jesús los estaba preparando con sus enseñanzas, milagros, señales y historias del plan de salvación que Dios tiene, convirtiéndose en carne, siendo el mismo Jesús. Jesús multiplica los alimentos, dio señales de caminar en el mar como algo extraordinario. Así Dios demostró su poder, su gloria, que realmente Él es el dueño de la humanidad, del cielo y la tierra y todo cuanto existe, demostrando que siempre está con nosotros, cuidándonos, protegiéndonos, alimentándonos, dándonos vida eterna, y por eso su amor superó la preparación para la realización de su vida, muerte y resurrección, dándonos el más grande regalo, la vida eterna a su lado. Dios, Padre, Hijo, Jesús, Espíritu Santo, quien es capaz de dar su vida por amor a todo pecador. Muchas gracias. Gracias por haber leído, escuchado y sentido a Jesús en tu corazón, por haber recibido y aceptado y aplicarlo a Jesús en tu vida terrenal y eterna. Que Jesús te acompañe el resto de tu vida eternamente y haga resplandecer su rostro sobre ti y sea derramado su Espíritu Santo en ti. Que Dios te siga bendiciendo. Comparte con otros este plan de salvación. Cuéntales a todos el maravilloso regalo de Dios tiene para sus vidas y las de su familia.